Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús a una ciudad llamada Naín y le acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Al acercarse a la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. E iba con ella gran acompañamiento de gente de la ciudad. Viéndola el Señor, movido de compasión por ella, le dijo: no llores. Y acercóse y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo entonces: joven, a ti te digo, levántate. Y se sentó el muerto y comenzó a hablar, y le entregó a su madre. Sobrecogió a todos gran pavor, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados fieles, la liturgia de hoy nos relata de manera tan sencilla, pero grandioso hecho, la resurrección de ese joven. Dice la Sagrada Escritura: hijo único de su madre, la cual era viuda. San Gregorio Niceno escribe que estas pocas palabras expresan el dolor, la intensidad del dolor de esa madre. Hijo único de su madre, la cual era viuda. Era madre viuda, dice San Gregorio, y ya no esperaba tener más hijos, ni tenía otro a quien mirar en lugar del difunto. Solamente había creado a este, y él solo constituía la alegría de su casa. Él solo era toda la dulzura y todo el tesoro de la madre. Y la muerte de ese joven, tan dolorosa para su madre, es figura de una otra muerte, que nuestro Señor quiso figurar acá también, una otra muerte y mucho más dolorosa esa, la muerte del pecado. Intentemos, en pocas palabras, contemplar un poco esa terrible realidad que es la realidad del pecado, y especialmente ese sí pecado que mata nuestra alma, el pecado mortal, el pecado grave. Para entender un poco ese estado, siguiendo la sugerencia de San Antonio María Claret, antes, de paso rapidito, contemplemos un alma en estado de gracia, en estado de amistad con Dios. La fe nos enseña que un alma en estado de gracia es un paraíso anticipado. La Santísima Trinidad tiene en esa alma sus delicias, viviendo como en casa propia, acumulando esa alma de virtudes, de regalos divinos. El Espíritu Santo ahí mueve con sus dones que hacen que cada acto que esa alma realice tenga el sello de lo sobrenatural, de una obra que sobrepasa la capacidad de un ser humano normal. Qué dicha es para esta alma obrar por medio, a Dios obrar por medio de ella, y que cada obra suya, virtuosa, en ese estado, le reciba un premio en la vida eterna. Puede decir esa alma todos los días tranquilamente cuando se va a acostar: si me muero esta noche, voy al cielo por toda la eternidad. Tranquilamente. Si me muero esta noche, voy al cielo por toda la eternidad. Es un alma en estado de gracia. Pero sí, tristemente, si esa alma tiene la desdicha, si esa persona tiene la desdicha de consentir deliberadamente en un pecado cuya materia es grave, al instante esa alma, que era un paraíso, se convierte en un infierno, en un ser antinatural, desviado del fin para el cual había sido creado. Al consentir en el pecado, dice el hombre a Dios: sal de aquí, Señor, y da lugar al demonio. ¿Qué ocurre con esta alma? Sigo una cita de San Antonio María Claret. Dios era para ella el padre más cariñoso, y ya es un juez irritado contra ella. Los ángeles la miraban con placer, y ya no pueden volver sus purísimos ojos a mirar un alma tan abominable. Era antes un templo del Espíritu Santo, y ya es, según la expresión de la Sagrada Escritura, una cueva de dragones. En ella habitaba la Beatísima Trinidad, y ya habita el tirano más cruel, habita Lucifer. Sigue un otro autor. A la verdad,
que no puede estar el hombre en un estado más infeliz sobre la tierra que en el estado de pecado mortal. Que rebose en bienes y que esté rodeado de esplendor, que de todo se ría, que se halle repleto de honor y de placeres, que se vea en la cima de la grandeza y aún sobre un trono, él es infeliz en sumo grado, si está en pecado mortal. Lo que es un cadáver a la vista del pueblo en un lecho de gala, es un hombre en estado de pecado mortal a los ojos de Dios, aún en medio de la abundancia y de los honores. Y no bastaría un libro entero acá y 1000 horas de sermón para describir lo que es la tristeza de un alma que perdió el bien eterno para buscar un bien terrenal, un bien pasajero. No en vano, leemos en la historia de los santos que prefirieron atroces tormentos antes que correr el riesgo de ofender a Dios nuestro Señor. San Jerónimo cuenta la historia de un santo joven, santo mancebo, que los tiranos le querían hacer pecar de todas las formas y no encontraron otra forma que atarle en una cama, pies y manos, desnudarle y traer una mujer de mala vida para tentarle. Pero la gracia es más astuta todavía. Ese hombre que no tenía nada libre, no tuvo ningún respeto humano y no tuvo ningún miedo del dolor, cortó la propia lengua con los dientes y escupió en la cara de esa persona que quería tentarle. Antes de eso, que el pecado mortal. Los relatos de los mártires también son una prueba abundante del horror que tenían a todo pecado, prefiriendo géneros de tormentos atrocísimos antes que su alma perdiera la gracia. Un ejemplo de tantos, leemos la historia de San Ginés. Hace poco conmemoramos en el martirologio ese santo, que por haberse convertido a la fe, cita del martirologio, fue cruelísimamente apaleado, suspendido en el potro, desgarrado por mucho tiempo con uñas aceradas y quemado con hachas, y al cabo, como perseverase constante en la fe de Cristo, diciendo: no hay más rey que Cristo, y si me quitáis 1000 veces la vida, no me le quitaréis de la boca ni del corazón. Mereció, cortada la cabeza, la palma del martirio. La palma, el premio de los mártires. Otro ejemplo también muy conocido es de Santa María Goretti. Prefirió ser asesinada, perder la vida, antes que consentir en los malos deseos de un joven que quería hacerle perder la virginidad. O también Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani tenía una conciencia tan delicada que al oír una blasfemia desmayaba. Uno puede decir, demasiado delicada. No, quizá es nuestra conciencia que es demasiado condescendiente con el pecado. Esa debería ser la actitud de todos nosotros. Oír un pecado mortal, oír una blasfemia, ver un alma que pierde la gracia de Dios para decir una blasfemia, debería nos hacer desmayar también. ¿Y qué hace la iglesia delante de un alma que está en pecado mortal? Llora. Llora como en esta viuda del Evangelio. Llora porque tiene un hijo que ella generó, que dio la fe, que dio la doctrina, que dio los sacramentos, y ve ese hijo muerto. Llora como hijo único perdido. Gime la iglesia, pues ha dado todo para esa alma, y ve a esa alma preferir un bien temporal que pasa, un placer, una venganza, un bien material, en contra para perder el bien eterno. Llora la iglesia, llora por la ceguera del que está en constante peligro de morir, en un estado que si se muere, se va al infierno por toda la eternidad, y que no hace nada para cambiar, y que no se mueve a cambiar de vida, a abandonar ese estado tan loco, tan insano, de persona que está a las puertas del infierno a cada paso que da. Y ese féretro que dice el Evangelio que es llevado por las afueras de la ciudad para ser sepultado. Esas personas que llevan ese féretro, dicen los santos padres, figuran los malos deseos y los malos amigos. Y son personas que llevan el alma en pecado mortal para que se quede tranquilo,
para que se quede acostado em su féretro, para que su conciencia não pese, para que não haga nenhum esforço para salir desse maldito estado que é o pecado mortal. Así hace en el alma el pecado reiterado. Al principio, cuando la conciencia todavía está acostumbrada a estar en amistad con Dios, el pecado pesa. Entonces el alma tiene la desgracia de caer, pero prontamente se levanta, se va a confesar. Pero después, por esos malos amigos, esos malos deseos, vuelve a caer, vuelve a confesar, ya no con tanto dolor, con tanto propósito. Después vuelve a caer y no se confiesa y tarda mucho en confesar. Y esos amigos, esas personas le van llevando a acostumbrarse en ese estado de enemistad con Dios. Y si vuelve a caer y vuelve a no levantarse, así se queda. Y así se queda hasta el fin de la vida. ¿Qué se puede hacer con un alma así? Es necesario que nuestro Señor, como dice el Evangelio, toque ese féretro. Toque la conciencia del pecador. ¿Por cuál medio? Dicen los santos padres, por el temor del juicio de Dios, que es verdadero. Que se confiese y que se mantenga en estado de gracia, porque es justamente el estado de gracia, el estado de amistad con Dios, que da fuerza para vencer las tentaciones. Que se confiese y se mantenga en estado de gracia. Y así, con ese esfuerzo y con la gracia a su lado, progrese de grado en grado hacia el amor de Dios. Primero, evitando el pecado por el temor de ese infierno que ahí está abierto, pero después, por amor a ese Dios que ofende, más que por el temor del infierno. Porque ese Dios que nos ama y que dio su vida por nosotros, merece ser amado. Merece que no le ofendamos con la desgracia del pecado. La Sagrada Escritura dice que Dios es un fuego consumidor. Y así es, pero hay que acercarse a ese fuego. Para calentarse hay que acercarse. Si nosotros, cada vez que nos aproximamos de Dios por la gracia, a lo rato ya echamos un balde de agua fría arriba con el pecado mortal, nunca nos vamos a calentar, nunca nos vamos a hacer semejantes verdaderamente a nuestro Señor. Hay que acercarse y acercarse cada vez más hasta que seamos ese mismo fuego, hasta que seamos iguales a nuestro Señor, ese fuego que abraza y que nos ama. Pidamos pues, queridos fieles, una profunda detestación de todo pecado, especialmente del pecado mortal. Desconfiemos mucho de nuestra debilidad, evitando las ocasiones de caer en las faltas. No nos permitamos tampoco reservar ciertos pecados veniales. A veces, con la costumbre, algunos puede ser un pecado venial, pero sí, Padre, yo soy así, yo tengo ese defecto, no puedo cambiar. No, yo puedo cambiar. Con la gracia de Dios, sí. No nos acostumbremos al pecado. El pecado venial consentido es el peldaño anterior al pecado mortal. No nos acostumbremos al pecado, no nos acostumbremos a ofender a nuestro Señor. Que la Santísima Virgen nos ayude a conocer la fealdad del pecado, la grandeza del bien que con el pecado se pierde, y que ella nos dé la virtud, la misma virtud de esos santos que prefirieron todos los géneros de males corporales antes que perder su alma. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.